En lo profundo de las pampas chilenas surgió una extraña historia sobre una criatura siniestra, descrita como un árbol marchito con grietas que se asemejaban a fauces, ramas que se movían como extremidades y raíces capaces de atrapar a cualquier ser vivo, un ente grotesco que devoraba animales y personas con un hambre insaciable. Esta criatura sería conocida como la Lamparagua. En el centro y sur de Chile, las extensas pampas se mezclan con humedales silenciosos y lagunas rodeadas de niebla. Son territorios que parecen no tener fin, planicies que se extienden por kilómetros interminables, interrumpidas apenas por cerros aislados, arroyos y matorrales dispersos. Espacios abiertos donde el viento sopla sin obstáculos y donde la soledad pesa tanto como el silencio. Lugares que pueden ser tan hermosos como implacables y que a lo largo del tiempo han inspirado respeto y temor. En estas tierras los relatos de campesinos y arrieros han dado vida a toda clase de criaturas extrañas, depredadores que emergen de las aguas profundas y bestias imposibles que parecen no pertenecer a este mundo. Entre todas estas historias destaca una de las más inquietantes, la de la Lamparagua. Se habla de un árbol marchito y sin hojas, con grietas que se asemejan a fauces, ramas que se mueven como extremidades y raíces que reptan lentamente hasta atrapar a su presa. No es del todo animal ni enteramente planta, sino algo intermedio, una aberración grotesca que devora animales y personas con un hambre insaciable. Si bien el nombre Lamparagua en algunas regiones se refiere a serpientes gigantes, se cree que pudo haberse originado por una confusión o una mala interpretación, pero eso lo veremos más adelante en el video. Y como saben, me gusta traerles al canal las criaturas más extrañas y poco conocidas, y esta es sin duda una de las más raras y perturbadoras. La historia de esta extraña bestia se dio a conocer en 1897, cuando la escritora irlandesa May Crommelin publicó un inquietante relato en la revista Pall Mall, inspirado en lo que escuchó durante sus viajes por Sudáfrica. En el cuento, el protagonista, un extranjero llamado Jock Ramsey, y su compañero chileno, Pedro, cabalgaban por las pampas tras una larga jornada. Perdidos, enfermos y con los caballos exhaustos, decidieron pasar la noche junto a una laguna solitaria. Fue ahí donde presenciaron lo imposible: un árbol marchito, semi-enterrado en el agua, con una grieta oscura en el tronco. Al principio parecía inerte, pero en cuestión de segundos mostró su verdadera naturaleza. Un zorro que jugaba cerca fue repentinamente succionado, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia aquella abertura. De la grieta comenzarían a emerger zarcillos delgados y retorcidos, que se enredaron en el animal y lo arrastraron hasta el interior del tronco. La abertura se cerró después como una boca, dejando el silencio más perturbador que Ramsey hubiera escuchado en su vida. Pedro, presa del terror, lo nombró con voz temblorosa la Lamparagua. Según le explicaría, era un ser del que hablaba en los campos, pero no se le consideraba únicamente una planta. Para muchos, era algo que no podía catalogarse fácilmente. Más que permanecer inerte como un árbol, esta criatura tenía la capacidad de desplazarse y cambiar de lugar, moviéndose lentamente hasta atrapar a su víctima. Posteriormente, durante la madrugada, Ramsey escuchó el alarido de su caballo y, debilitado por la fiebre que lo consumía a causa del cansancio y el susto, observó cómo el animal forcejeaba frente a un árbol, el cual no debería estar ahí. Sus ramas descendían como garras, tirando del lazo que lo sujetaba, mientras la hendidura del tronco se abría lentamente para tragarlo. Ramsey intentaría disparar, pero la debilidad lo venció y perdería el conocimiento. Tras algunos minutos, recobraría la conciencia y vería cómo esta criatura
avanzaba lentamente hacia él, arrastrándose con raíces que se movían como tentáculos, aplastando la hierba a cada paso. Se acercaba lentamente, como si estuviera jugando con su víctima antes de devorarla. Desesperado, recurriría al fuego, y con su último fósforo, Ramsay encendió la hierba seca. El fuego se extendería con rapidez, levantando una barrera de humo y llamas. El ser comenzaría a retroceder con movimientos torpes, arrastrando su tronco como si le pesara cada metro ganado. Finalmente, la criatura se desplazó hacia el agua y desaparecería lentamente en el pantano. Minutos más tarde, Pedro regresaría acompañado de varios hombres de una hacienda cercana, propiedad de un inglés llamado Campbell. Al inspeccionar los alrededores, uno de los peones señaló un árbol que flotaba a la distancia, parcialmente sumergido en el agua. Entre sus ramas secas y retorcidas brillaba un detalle escalofriante, un pedazo de manta roja desgarrada, el mismo que pertenecía a Ramsay. El hombre, aún débil y marcado por la fiebre, sería trasladado a la estancia para recuperarse. Ahí relataría lo sucedido, con la frustración de ver que la mayoría dudaba de su testimonio. Sin embargo, Campbell, después de escucharlo con atención, hizo una confesión inquietante. Reconocería que había escuchado rumores sobre un árbol extraño en los pantanos de su hacienda. Sus peones le habían advertido más de una vez que algo devoraba al ganado y animales cerca de la laguna. Aunque él mismo nunca había dado crédito a esas historias, frente a la insistencia de Ramsay, terminaría admitiendo que quizá era uno de los pocos hombres que realmente habían visto a la lamparagua. Le confesaría que él mismo había oído hablar de ella, pero que pensaba que solo era una superstición y un pretexto tonto para los trabajadores que decidían huir y no regresar al trabajo. Crommelin, lejos de presentarlo como mera ficción, aseguraba que esta historia venía de relatos escuchados en su viaje por Chile. Incluso en otra obra, en The Look of a Lowland Lady, insistió que la criatura era parte de este folclore. Si bien lo narrado por May Crommelin podría parecer una historia de ficción, lo cierto es que con el paso de los años surgieron más testimonios que hablaban de esta extraña criatura. Durante 1909, el escritor J. Barnard James, en la revista Good Word, relató que durante una expedición a las selvas de Panamá, escucharía historias aún más escalofriantes. Según hombres a los que describía como confiables, habían visto con sus propios ojos a la lamparagua. Contaban que en las noches húmedas, desde los troncos y ramas, emergían largos zarcillos que se agitaban en el aire hasta atrapar a cualquier animal que pasara cerca. Una vez sujetada la presa, era absorbida lentamente, mientras su energía vital parecía drenarse hasta dejar solo restos óseos alrededor de las raíces. James aseguraba que incluso circulaban rumores de hombres atrapados de esa manera y que se habían hallado esqueletos blanqueados al pie de ciertos árboles en los pantanos. Lo más perturbador era que, según algunos, la lamparagua ni siquiera era un árbol real, sino un ser con apariencia vegetal que poseía la capacidad de moverse de un lugar a otro en busca de alimento. James también aseguraría que la historia de la lamparagua se extendía por varios países de Latinoamérica. Pese a declararse incrédulo, dejó claro que no podía rechazar por completo aquellas versiones. Admitiría que había más cosas en la naturaleza de las que la ciencia europea podía explicar, y cerraría su relato con la duda latente de si acaso en los rincones más inhóspitos de Sudamérica podría existir algo semejante. El caso de la lamparagua deja abiertas muchas preguntas. ¿Se trataba realmente de un ser imposible que habitaba los pantanos de Chile? ¿O quizás era el resultado de una confusión literaria? La primera posibilidad es que la lamparagua haya sido concebida como una planta carnívora de gran tamaño, algo similar al famoso mito del árbol de Madagascar. Sin embargo, en este caso, no solo absorbería nutrientes de los cuerpos que quedaban atrapados entre sus ramas, sino que tendría además la capacidad de desplazarse lentamente, acechar
y atrapar a sus presas con raíces móviles, una especie de depredador vegetal que combina la presencia de un árbol con la ferocidad de un animal hambriento. Otra teoría apunta a que la lamparagua no era realmente un árbol, sino una criatura con apariencia vegetal, lo que explicaría por qué algunos la describían como un ser que no encajaba ni en la categoría de un animal ni de una planta. En diversas tradiciones de los pueblos nativos de Norteamérica existen algunos relatos de espíritus elementales ligados a los bosques, descritos como figuras semihumanas cubiertas de corteza, ramas y raíces, capaces de moverse entre los árboles y confundirse con ellos. Esas historias refuerzan la idea de que el relato de Crommelin no surgió de la nada, sino que podría formar parte de un imaginario más amplio en el que lo vegetal se convierte en depredador y lo que parece inerte adquiere vida propia. Por último, está la posibilidad de que la lamparagua haya nacido de una historia local poco conocida. Puede que Crommelin escuchara a los campesinos hablar de la lamparagua, la serpiente gigante de las tradiciones chilenas, y que por error, o quizá por un exceso de imaginación, terminara transformando a aquella criatura reptiliana en un árbol devorador, sumado a que ella misma había visto en su viaje plantas como el chagual, capaces de atrapar animales entre sus espinas. La autora pudo haber mezclado todo en un solo relato, exagerando los elementos hasta crear esta visión grotesca. Sin embargo, la verdad es que hablar de la lamparagua es algo muy extraño. No sabría cómo catalogar a esta criatura. Lo que más me llamó la atención al revisar los relatos es que se menciona que al final huyó hacia el agua. Esto me hace pensar que tal vez no se trata de un árbol en sí, sino de una especie desconocida de carácter acuático, algo que podría camuflarse como un tronco en medio del pantano, esperando el momento exacto para atacar. Incluso se me vino a la mente cierta similitud con el mito del cuero, esa entidad que emerge de las aguas y devora a los desprevenidos. Tal vez la lamparagua era algo parecido, un ser capaz de engañar a la vista, permanecer inmóvil como un árbol marchito y de pronto atrapar a su presa con sus tentáculos. También he pensado si acaso podría tratarse de algún tipo de crustáceo gigante que usara un tronco hueco como caparazón, del mismo modo que algunos cangrejos ermitaños utilizan conchas o restos marinos para ocultarse. Quizá los supuestos zarcillos descritos no eran otra cosa que sus múltiples patas y tenazas, que al observarse desde lejos pudieron dar la impresión de lianas que emergían para sujetar al zorro y al caballo. Por supuesto, eso no es más que una especulación personal, pero encajaría con la idea de una criatura anfibia que combina camuflaje con un instinto depredador. Lo interesante es que tanto en la historia de Crommelin como en el testimonio posterior se repiten las mismas características: un tronco con grietas que parecen fauces, ramas que se mueven como extremidades, raíces que se arrastran y la capacidad de alimentarse de animales e incluso de personas. Coincidencias que hacen pensar que no estamos ante una simple exageración, sino ante descripciones consistentes de algo que, de existir, sería uno de los depredadores más aterradores de Sudamérica. Porque seamos sinceros, nadie espera que un árbol lo ataque. Esa idea por sí sola lo convierte en una criatura profundamente perturbadora, y aunque la información es escasa y quizá en algunas regiones de Chile se le conozca con otro nombre, la falta de pruebas físicas hace que lo único que tengamos sean estos relatos escalofriantes, historias que nos hablan de un ser que no parece ser ni planta ni animal, sino algo completamente desconocido, peligroso y siniestro. ¿Podría la lamparagua ser realmente una criatura desconocida que habita en los pantanos? ¿O no es más que un producto de la mezcla entre supersticiones y la imaginación de una escritora del siglo XIX? Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios. Al final del día eres tú quien tiene la última palabra. En esta ocasión quiero enviar un saludo a Erale Torib, a Black Rex 300, a Yamata, a Cristian Barrio Nuevo,
a José Antonio Pérez Herrera, a Daniel Raberta, a Sandra Gabriela, a Mau Map, a Ángel Cordero, a José Martín Martínez, a Marc, a Rafael Pérez Morales, a Isaac García, a Carlos Roca, a Axlita, a Sol Negro, a 018 Martín, a Gerson Ordóñez y a María Yolanda Sarria Riaño. Recuerda que si quieres que hable un tema en especial o quieres que te envíe saludos en los próximos videos, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.